Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos desde la zona norte del estado de Veracruz a opinar sobre la lectura de esta unidad. Una tarde un poco calurosa, 38 grados acá en la Huasteca veracruzana, con mucha gente confinada por la pandemia actual en México. Nos toca hablar un poco creo que va a ser más importante con el paso de los días por la recuperación que va a tener que tener el país, comercio en cuanto a economía y de la que todos debemos de ser parte. Mi nombre es Abel García y pues vamos a empezar con el tema del día de esta unidad. Bueno, vamos a hablar de qué es la capacidad de producción. Se puede confundir con el volumen de producción, como la capacidad eficiente o con la capacidad pico. Son cosas un poco diferentes, conceptos diferentes. La capacidad de producción en una empresa, puedes tener capacidad de producción no siendo tan eficiente, incrementa tus costos de producción. También puedes tener la capacidad de producción, pero no puedes a lo mejor cumplir con el volumen de producción que se necesita para suplir una demanda. Y también puedes tener capacidad de producción, pero no puedes llegar a los picos de producción que se te está pidiendo en un momento dado. Yo tengo un ejemplo muy claro. La industria eléctrica nacional, hay momentos que se llaman horas pico, que es cuando el país requiere mayor demanda de energía eléctrica y las plantas tienen que tener la capacidad de producir electricidad y de poder aguantar produciendo en ese tipo de mayor demanda. La producción en un nodo de energía en ese momento demanda 1000 megawatts y varias plantas que surten energía. Ese nodo no están disponibles, tienen una máquina dañada y no pueden cumplir al 100% la capacidad de producción. Ellos te pueden producir, pero están 20% disminuidos. No quiere decir que no tenga la capacidad de producción, la tiene, pero disminuida. Cuando el Servicio Eléctrico Nacional requiere de esa energía y la exige que esté al 100%, no va a poder llegar al 100%, entonces no puedes dar los picos de energía que te están pidiendo. Eso es en cuanto a la energía, ¿verdad? Pero también en la industria manufacturera, en la industria del comercio, de la exportación. Por ejemplo, en el transporte, a veces las grandes ciudades colapsan. Sus servicios de transporte tienen la capacidad de trasladar gente, pero en las horas pico no tienen la capacidad de mover todo ese volumen de gente. Entonces ahí es cuando no pueden cumplir con ese pico, por ejemplo en las 6 de la tarde o 7 de la tarde, que es cuando salen de los empleos. La planificación y el control de la capacidad a largo plazo. La decisión de alterar la capacidad productiva a corto plazo obviamente trae una serie de consecuencias. Ciertamente a veces hay decisiones que se tienen que tomar y planificar a corto plazo, pero regularmente no es una buena decisión por lo que yo he visto. Siempre las decisiones son a largo plazo. Por ejemplo, en la compra de un equipo, una máquina generadora de hidrógeno, y la planificación que la realicé proyectada a 10 años. Esto en un inicio es alto, pero el ahorro a 10 años, en el proyecto que planeé, tenía un ahorro de 10 millones de pesos. Lógicamente que con todo esto que hablamos tenemos que revisar la demanda. Entonces, para aumentar la capacidad de una empresa, regresando a los ejemplos que les decía de la energía, no me pueden pedir a mí que se produzca más energía en una planta si la demanda no es mayor. Vamos a hacer un ejemplo. En México hay una proyección a 20 a 30 años de la demanda de energía que se va a requerir en el país. Así se ha ido haciendo por mucho tiempo, conforme a las proyecciones, conforme al crecimiento, conforme a las proyecciones de crecimiento del país, es como se va haciendo más robusto el sistema eléctrico nacional. Entonces, cuando vemos que se está construyendo una planta, es parte de una estrategia o es parte de un plan a futuro, a largo plazo, para suplir la demanda que se tiene proyectada del país. Esto en términos reales es lo que viene siendo la demanda. Entonces, bueno, en esta lectura que estuvimos viendo, pues hicimos un análisis de la capacidad existente en el sector. En esta serie de cuestiones que se tiene que hacer para proyectar la demanda en los siguientes 10 o 15 o 20 años del sistema eléctrico nacional para robustecerlo, hay que hacer el análisis de la capacidad existente en el sector. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos hacer una proyección a 10 a 15 años en un escenario, por ejemplo, de crecimiento del país del 3%, pero tenemos que saber que si no cumplimos ese 3% de crecimiento, a lo mejor la demanda que tenemos proyectada no es necesaria.
Sería muy bueno para nosotros es que la economía de México creciera a ritmos de 6, de 7, de 8% como en China, y que nos convirtiéramos en una superpotencia, y por lo tanto al hacer una potencia comercial tendríamos mucha demanda de energía. Las proyecciones se iban a quedar cortas y una planta de energía tarda 3 años, 2 años en construirse. Y nos íbamos a quedar cortos. ¿Y qué iba a pasar con el país? Iba a colapsar porque no íbamos a tener la capacidad de suministrar la energía que el ritmo de crecimiento del país requería. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues tenemos que hacer un análisis, y también esas variables son las que entran en una proyección, el análisis de la capacidad existente que tenemos. Entonces, en el caso de la energía, se proyecta 10 a 15 o 20 años, pero también haciendo un análisis, un balance de la capacidad que ya tenemos, que nos quedemos cortos con la infraestructura que ya tenemos, podemos sustituir la demanda que no fue proyectada. El establecimiento de las alternativas posibles que habla en la lectura. Si se proyectó en el Servicio Eléctrico Nacional una demanda de energía, y tenemos que ver qué alternativas tenemos, ¿sí? En un escenario hipotético como el que les decía, que nosotros proyectamos nuestra demanda de energía a 15 años con un crecimiento del país del 3% y crecimos a niveles de 6%, de 5%, la demanda de energía va a ser mucho mayor. También tenemos que tener alternativas. ¿Qué quiere decir? Tal vez las plantas que nosotros teníamos como opciones no pueden operar por falta de mantenimiento, porque capacidad. Entonces, ¿qué se hace? Que si iba a entrar una planta de 1000 megawatts de producción, bueno, ahorita el mercado eléctrico, a raíz de las reformas energéticas que se hicieron hace algunos años, nos permite lo siguiente: nos permite que empresas que cogeneran energía puedan subir el excedente de energía al sistema eléctrico nacional, y ahí están las alternativas. A lo mejor no pudo entrar una planta de 1000 megawatts, pero van a entrar 6, 7, 8, 9, 10, 15 o 20 plantas que nos dan 50 megawatts, 20 megawatts, y y de esa forma poder ir supliendo la energía que dejó de entrar por una mala planeación. Bueno, las alternativas que podemos tener ahí a la mano son las siguientes, las que yo les comento aquí: más plantas pequeñas con menor capacidad de energía, pero que al final de cuentas nos suplen la energía que se dejó de producir. Después de ver las alternativas que tenemos que ver las decisiones de localización, causas y sus tipos, que es lo que estudiábamos un poco. Bueno, yo continuando con lo mismo, les puedo decir lo siguiente: las plantas de energía son estratégicamente distribuidas a lo largo del país, teniendo varias consideraciones. Una es la llegada de combustible para que funcionen las energías. Dos, la materia prima, que en este caso puede ser gas natural, tienen que ver con decisiones de localización: dónde está la materia prima, dónde están las cuencas hidrológicas. Tiene que ver mucho con el acceso para poder exportar sus productos, como que haya tren, la mayoría de las industrias maquiladoras están en la frontera. ¿Por qué? Porque está ahí muy cerca. Y claro que el transporte y la logística también son factores fundamentales. El transporte, como les decía, de la industria maquiladora, de la industria automotriz, tiene que tener salidas hacia o carreteras muy buenas para que lleguen los productos a los embarques. En el caso de la energía, de la cual yo he dado muchos ejemplos, tiene que ver con el transporte. Ustedes saben que la energía eléctrica es algo que no se puede. En el caso de la energía eléctrica, que es la energía que se está generando al momento, pues tiene que haber transporte de energía eléctrica. ¿Y por dónde se transporta la energía eléctrica? Bueno, por las torres de distribución del país que forman el sistema eléctrico nacional. Para que una empresa, en el caso de las que yo, también tiene que tener una buena llegada de combustible, que es combustible regularmente gas natural. Entonces tiene que estar cerca de un gasoducto, o tiene que construirse un gasoducto para ese fin. Entonces el transporte, ya sea de
materia prima, en este caso el gas natural, y de transporte de salida, en este caso las torres de transporte de energía eléctrica, de transmisión. Bueno, hablamos un poco de las instalaciones comerciales. Las instalaciones comerciales son muy importantes. En el caso de las industrias que producen bienes, una adecuada instalación pues reduce costos. Indudablemente, si nosotros tenemos una mala instalación, suponer que tenemos o trabajamos en una empresa que dedica a los materiales, el lugar de embarque de los productos, de la varilla, el cemento, bueno, se hacen más complicadas las maniobras. Cargar los camiones que van a salir con el producto vendido nos va a llevar mucho más tiempo, y eso es pérdida en dinero, en tiempo. ¿Por qué? Porque vas a utilizar más gente por mucho más tiempo en esa actividad, cuando podrías ya haberlo hecho más fácil y que saliera un camión y tener otro camión listo. Entonces es fundamental que las instalaciones estén adecuadas para a lo que nosotros nos dedicamos. Bueno, ya para finalizar, hay muchas técnicas que hemos venido estudiando y que hemos visto para los pronósticos y hacer modelos, como la investigación del mercado, consenso grupal, una analogía histórica de cómo vendimos el año pasado y cómo pensamos vender el siguiente año. Estamos más cómodos, es la que vamos a utilizar. Un ejemplo, les hablaba que hice un proyecto para la sustitución de una planta generadora de hidrógeno para enfriar generadores en la industria eléctrica. Entonces yo la proyecté a 10 años, y mi proyección fue con una tasa de crecimiento o una inflación de 4% anual en el país. Proyecté un poco alta porque están proyectadas para este año 3.3, entre 3.3 y 3.5. Entonces yo la proyecté en 4 y hice un histórico de 10 años antes en cuanto había estado la inflación, para que la gente que viera el proyecto pudiera ponerse en el peor escenario, y aún así proyectando el peor escenario. Como todo lo que hemos venido viendo, ha sido gratificante leer toda la información que nos han dado en estas 4 semanas. Me gusta mucho el método y creo que nos está dando muchas herramientas. Les envío un saludo muy afectuoso desde la Huasteca. Ya bajó un poco la temperatura, empezó a anochecer. Bueno, esperemos que todo esto que está pasando en el país mejore. Y pues aquí vamos a estar, y ánimo para todos desde donde estén en sus casas. Desgraciadamente algunos tenemos que trabajar para mantener funcionando el país. Los que puedan, pues cuídense mucho en sus casas, y los que no podamos, pues cuidámonos mucho trabajando. Esto es bien para todos. Un saludo y nos vemos pronto. Hasta luego, su amigo Abel García desde el norte de Veracruz, Tantoyuca, Veracruz.